Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre la balanza de pagos en Países Bajos. Nosotros somos Juan Pablo Cavit, Isabela Monroy y Luisa Agudelo. Bueno, en primer lugar, a modo de introducción, queremos hablarles un poco de la ubicación de Países Bajos. Queda en el continente euroasiático y limita con Bélgica y Alemania. Esto lo vamos a ver próximamente, que es importante porque por sus socios comerciales y por los productos que importa y exporta. Además, también limita con el Mar del Norte por el norte y el oeste y suele estar normalmente presente entre las 10 primeras posiciones en los diferentes rankings internacionales, dándonos a entender que es una economía muy desarrollada y eso también lo vamos a ver reflejado en su canasta comercial. A modo de dato curioso, los Países Bajos fue la economía número 17 en el mundo en términos del PIB, además la número 12 en términos de PIB per cápita y la número 22 en las economías más complejas en un índice de complejidad económica que lo vamos a ver, como lo mencioné anteriormente, en sus productos importados y exportados. Entonces, la cuenta corriente es uno de los indicadores que da una imagen más detallada de cómo la economía de un país se relaciona con la del mundo, ya que presenta todas las operaciones de bienes y de servicios, rentas y transferencias corrientes entre los residentes y no residentes de un país. En este momento estamos viendo la balanza comercial de nuestro país de Países Bajos, y podemos ver que tenía un superávit en crecimiento hasta 2015, donde hubo una caída abrupta y luego un levantamiento hasta 2016. Esta caída se da porque en este año tuvo una caída, valga la redundancia, de los precios de gato licuado que se exportan mucho en Países Bajos. Y a partir de 2016 hubo otra vez subida porque el Banco de Países Bajos empezó a emitir bonos para complementar esta crisis. A partir de esto, los bonos y la inversión y las exportaciones siguieron incrementando como lo venían haciendo. Hasta más o menos 2020, que bueno, en esta gráfica no está, pero se presentó ya la caída por la crisis del 2016, del 2020. Ok, entonces aquí tenemos la renta de los factores, que es el ingreso primario. Son ingresos y egresos originados por la provisión de factores de producción. Y vemos que en esta gráfica, en los últimos años, Países Bajos se ha visto menos atractivo para eh, inversión. Bueno, también se puede ver que desde 2015 ha tenido una mayor caída y esto se explica por la crisis de las exportaciones de materias primas, ya que Países Bajos es un país que todavía depende en una buena medida de esta parte, o bueno, no tanto que dependa, sino que generan un ingreso bastante considerable. Y hacia 2020 podemos ver la caída más abrupta, especialmente en exportación de bienes y servicios, bienes para el 6% y servicios para el 10%. Estos últimos es de los más importantes porque obtuvo la caída más grande y es de donde Países Bajos mejor recupera ingresos, que son servicios culturales y de viajes. Claro que como con la pandemia del coronavirus la gente no pudo salir ni entrar al país. Y bueno, aquí tenemos las transferencias corrientes netas, que son transferencias de recursos que el Estado destina a otros niveles de gobierno, como administraciones o entidades públicas. Estas transferencias están destinadas al pago de gastos en el organismo o institución precisa para pagar el correcto desarrollo de su actividad y la prestación de servicios. Estas transferencias tienen el fin, por ende, de financiar el organismo. Y pues aquí vemos algo un poco distinto a lo que ha pasado en las cuentas anteriores, porque ya tenemos es un decrecimiento directo de transferencias secundarias. Y donde hay años donde se reduce un poco menos, pero en general vemos que los números están en negativo. Pero pues debemos mencionar que ya hay una caída abrupta hasta el final del año seleccionado, en el año de 2020, eh, porque como explica el Banco de Países Bajos, esto es por la crisis que se vivió del coronavirus. Pero bueno, en general de esta gráfica ya podemos ver que ha sido un decrecimiento general, simplemente ya un poco más abrupto a causa de la crisis. En esta parte tenemos la cuenta corriente, y eso es la que contabiliza nuestras exportaciones e importaciones de bienes y servicios.
los ingresos y egresos por renta de los factores, o sea, el ingreso primario, por transferencias corrientes, ingreso secundario, que fueron los que acabamos de mencionar, y para el caso de los Países Bajos, en los últimos 10 años ha tenido un superávit en la cuenta corriente, lo cual nos indica que el flujo capital hacia el país es superior que el flujo hacia afuera. El año donde hay un mayor superávit es el 2018 con un total de 99.07 billones de dólares. Y la economía de Países Bajos en general ha tenido un superávit como se mencionó anteriormente, pero este ha sido especialmente grande después de la Gran Depresión, siendo este alrededor del 9.1% del promedio del PIB durante el año del 2010 al 2018. Este aumento se ha dado especialmente por la balanza comercial de bienes. Hablando ahora de los socios comerciales, podemos ver que el porcentaje de exportaciones de Países Bajos en su mayoría va para otros países que también son europeos. Por eso inicialmente mencionamos que limita con Alemania y Bélgica, puesto que esos son unos socios muy importantes y no han cambiado mucho frente al 2010, comparándolo ahora con el del 2020. Además de estos, pues también se incluyen socios como China y Estados Unidos, pero en su mayoría son países europeos. Ahora, frente a las importaciones que se hacen en el 2010 y en el 2020, tampoco varían mucho. La mayoría siguen siendo países europeos, al igual que las exportaciones. Y en ambos casos, esto se puede explicar por la economía, el tipo de economía que es Países Bajos. Es una economía desarrollada que comercia con otras economías que también son desarrolladas. Sin embargo, en las importaciones también entran otros dos socios comerciales, que son Estados Unidos y China, y esto también lo podemos explicar por el tipo de productos que consume Países Bajos. Ya dando paso a los productos comercializados, la verdad entre el 2010 y el 2020, que son los periodos en cuestión, no hay gran diferencia ni variación. Las exportaciones principalmente son máquinas, productos farmacéuticos, productos vegetales. De pronto la diferencia podría ser en las importaciones, que digamos que la principal importación son aceites crudos o de petróleo. A continuación vamos a ver los gráficos y las diferencias, las pequeñas diferencias que hay entre exportación e importación y del 2020 y el 2010. Como se puede ver en la gráfica, la mayor exportación de los Países Bajos del 2020 son las máquinas y productos farmacéuticos. A diferencia, la mayor importación, igual que exportación, son máquinas, pero acá hay un cambio que ya son productos minerales. Haciendo la comparación con el año 2010, se puede ver que no hay una gran diferencia en las exportaciones. Sigue siendo máquinas y productos minerales y químicos. E igual que en las importaciones, se puede ver que la verdad no hay un cambio significativo. Siguen siendo los mismos productos. Acá acá el cambio sería que ya importa productos minerales. Esto digamos que se puede, como comenté anteriormente, no varían mucho. Igual que sus socios comerciales en su mayoría son los mismos de los que tenía hace 10 años. Esto nos muestra que Países Bajos no ha diversificado mucho su economía ni su canasta exportadora. Sus industrias siguen siendo las mismas y no ha sufrido grandes cambios tecnológicos que los incentiven a cambiar su industria ni los productos que consumen o producen. Muy bien, ahora la cuenta financiera, que es la otra parte de la balanza de pagos, es la que nos muestra cómo los diferentes agentes económicos ponen sus excedentes mediante la adquisición de los activos financieros o reducción de los pasivos. Y de esta forma financian los déficits que pueden ocurrir en la cuenta corriente, que en este caso vimos que es un superávit. Bueno, como podemos observar acá, la inversión extranjera directa, que es lo que llega al país por medio de otros extranjeros, por medio de la inversión, normalmente ha sido alta, más que todo en los años 2010, pero siempre ha presentado mucha volatilidad. De eso vamos a hablar más, pues, posteriormente. En el 2014 bajó mucho y no había sido negativa sino hasta el 2018, donde se ha venido recuperando hasta el 2020, pero aún no es positiva. Lo anterior significa que los Países Bajos invierten más o sale más dinero para inversión en otros países de lo que ellos están recibiendo del exterior para inversión en Países Bajos. Muy bien, ahora esta es la inversión extranjera de portafolio. Esto se refiere a los bonos o las acciones que los extranjeros compran en el país. Y normalmente no ha sido tan alta como la inversión extranjera directa. En algunos años es positiva, pero en el año 2010, en el 2015, por la crisis que mencionamos anteriormente que tuvieron también, ha sido negativa. Y últimamente, en los últimos años, especialmente en el 2020, se ha recuperado mucho y está mucho más alta.
Ahora bien, los flujos bancarios son los que muestran todas esas transacciones de activos y pasivos financieros que se hacen, que son producto de la liquidación o del cambio de titularidad de los instrumentos financieros. En este caso, para Países Bajos, estos han sido negativos muchos años consecutivos, lo que muestra una disminución en los activos. Finalmente podemos ver la cuenta financiera que está representada por la línea amarilla. Como podemos ver, hay mucha volatilidad, especialmente en los flujos bancarios, y esto lo podemos explicar por un estudio que se hizo por parte de la Comisión Europea, donde mostraban que muchas empresas multinacionales situaban sus actividades en Países Bajos, esto debido a ciertas condiciones como el sistema de impuestos que ellos tenían. Y esto podría llegar a explicar ese superávit externo y la magnitud y volatilidad de los flujos bancarios. Ya que estas empresas que operan dentro del país han inducido flujos financieros brutos, salientes y entrantes que son sustanciales. Ya por último vamos a analizar la balanza de pagos, que ya es como todo lo que hemos explicado, mostrarlo solo en un solo gráfico, y esta es la más importante, la que usan los países para analizar, digamos, los datos económicos de Países Bajos mediante la balanza de pagos. Listo, como pueden ver, este es el gráfico de la balanza de pagos. La línea amarilla es la balanza de pagos en su totalidad. Acá también está graficado la cuenta financiera, la cuenta corriente y la reserva internacional. Acá, como dato curioso, en la reserva internacional, la de los Países Bajos es el número 41 de reservas en el mundo. Eso significa pues que tiene gran número de reservas. Como pueden ver, es muy grande pues las reservas que este país tiene, y además, como mi compañera Isabela explicó anteriormente, la cuenta financiera tiene un superávit. Esto también, como otro dato curioso, indica que los Países Bajos tiene la mayor riqueza financiera de Europa. Es por esto que también explica por qué su cuenta financiera es positiva, y esto también hace pues que la balanza de pagos en su general, que es la suma de la cuenta financiera corriente y las reservas internacionales, sea positiva. A modo de conclusión general, como lo hicimos anteriormente, la balanza de pagos en general es muy buena, está en un superávit por la cuenta corriente y por la cuenta financiera también. La economía en general de Países Bajos es una economía muy desarrollada, eso lo podemos ver en los socios con los que comercia, en el tipo de productos que comercia, y además podemos ver que su necesidad de financiamiento no es alta, porque ellos no tienen un déficit en su cuenta financiera, por lo que no necesitan incurrir como en préstamos de otros países. Por el contrario, es un país que puede prestar también a los demás.